Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera. Bienvenida aquí a este diálogo que para beneficio de todos los ecuatorianos a través de esta cadena de emisoras que acabo de señalar, mi estimada vicepresidenta, le agradecemos por estar acá en los estudios de Huancavilca, que está haciendo de matriz, aquí con nuestro amigo, colega Cristian de la Puerta y por supuesto sus coordinadores, aquí el licenciado Bosa, como siempre muy dinámico. Aquí estamos todos, bienvenida, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Clever, buenos días, Cristian, un saludo a todos los que nos escuchan en las distintas provincias a través de estas emisoras. Siempre un gusto estar aquí compartiendo buenas nuevas con nuestra gente, avanzando en una gestión del gobierno que va en su beneficio y bueno, para tratar de temas de interés nacional. Siempre un gusto, Cleber, muchas gracias por la invitación. Yo creo que ya me hice viejo, porque yo la vi a usted tan tiernita ahí. Sigo siendo tiernita, pues. No sigo siendo tiernita. No, ahora tremenda responsabilidad como segunda mandataria de este país, reconstruyendo cosas, creando cosas y en la búsqueda de el beneficio de todos los ecuatorianos, ¿no? Cristian, buenos días, otra vez. Correcto, buenos días, señora vicepresidenta. El placer, el gusto de poder acompañar esta entrevista con usted. Y creo que justamente partamos de, como ya lo exponía en un principio el economista Clever Chica, y es que precisamente el país necesitaba que se sinceren algunas cosas, y ese fue quizá el primer paso que dio en beneficio de que se recompusieran precisamente los destinos de este país el señor presidente Lenín Moreno Garcés. Y en su momento aquello se acompañó de algunas situaciones que pasaron por intermedio de la Asamblea a ser normadas previo al anuncio ya en los días últimos de este programa económico. Pero en tal virtud, recordemos precisamente cómo iniciara esta situación que ahora tiene a todos los ecuatorianos comprometidos en el barco que lidera el señor presidente Lenín Moreno Garcés, el hecho de sincerar cuentas. En su momento se dijo, no quedó tal mesa servida, y ahora precisamente con el anuncio de las medidas económicas se está tratando de poner la cosa en orden. Bueno, efectivamente, creo que parte de una de las características de la gestión del gobierno de todos, del presidente Lenín Moreno, es efectivamente la transparencia, hablarle claro a la gente, porque precisamente creo que un mensaje fundamental de las medidas adoptadas, de un programa económico más que medidas, es un conjunto de acciones que invitan a una necesaria corresponsabilidad para enfrentar una situación económica compleja, no devastadora, no es un caos, no es una bomba atómica, no, es una situación compleja que estamos seguros enfrentaremos de mejor manera con la corresponsabilidad de la gente. El Estado está haciendo su parte, el gobierno nacional ha impuesto algunas medidas de ajuste al interior de las distintas instituciones que va a permitir un ahorro anual de aproximadamente $1.000 millones. Es decir, no podemos pedirle una corresponsabilidad a la gente y al sector privado fundamentalmente como un protagonista de esta acción si es que efectivamente no damos el ejemplo. Y yo creo que ha sido una práctica permanente, un manejo austero de las finanzas públicas, el hacer todas las acciones necesarias para mejorar la calidad del gasto público y efectivamente optimizar de mejor manera los recursos. No estamos hablando de desinstitucionalizar el Estado, de cerrar por cerrar instituciones, no. Estamos hablando de una optimización, de colocar muchas instituciones en donde correspondan, de fortalecer otras, de consolidar muchas, de fusionar, por ejemplo, algunas empresas públicas, con miras, insisto, a generar un ahorro en el gasto público muy importante que permita también dar un ejemplo y un mensaje de la necesidad de manejarse de forma adecuada, transparente, austera y por supuesto invitar a hacer lo mismo a las distintas funciones del Estado. Creo que una muestra de aquello es los anuncios que desde la Asamblea Nacional se hicieran en cuanto precisamente al ajuste de algunos temas, en temas de recursos, digamos, en la función del Estado, en la función legislativa, y lo propio invitamos a las otras, incluso los gobiernos autónomos descentralizados. Creo que parte de un mensaje claro, no solo de transparencia, de mejora y de calidad en el gasto público, sino también de entender que para enfrentar una situación económica compleja de la que estamos seguras, saldremos adelante porque creo que los resultados, se empieza a dinamizar la economía. Hace poco estuve, de hecho, antes de ayer,
estuve aquí en la noche, no, ayer en la noche, antes de ayer, el miércoles, hoy estamos viernes. El miércoles en la noche nos invitaron a inaugurar la empresa privada, con las cámaras, la Federación de Cámaras de la Construcción, la Asociación de Promotores Inmobiliarios, Expo Plaza. Hemos estado aquí justamente en la ciudad de Guayaquil inaugurando la feria Casa Nueva Hábitat 2018, que muestra o que demuestra sobre todo una dinamización de la economía a través de un sector tan importante como es el sector inmobiliario de la construcción, que efectivamente tiene ese impulso, nuevamente esa reactivación a partir de una decisión que fue importante y que fue sobre todo validada por el pueblo ecuatoriano en las urnas cuando, por ejemplo, el gobierno nacional planteó en el marco de la consulta popular la derogatoria de la ley de plusvalía. Ley de plusvalía que, lejos de eliminar el objetivo que se mantiene vigente, que es efectivamente de combatir la especulación del suelo, pero sí a través de mecanismos eficientes, lo que pretendió es efectivamente reactivar este sector que, a propósito de la implementación de la ley, tuvo pues una contracción de cerca del 8%, con las afectaciones que eso tiene, por ejemplo, a la generación de trabajo. Y no estamos hablando de las utilidades de las grandes empresas, no. Pequeñas, medianas, las más chiquititas, los profesionales independientes, la gente de la economía popular y solidaria ligada o vinculada de una u otra manera a través de trabajo indirecto al sector de la construcción y demás. Entonces yo creo que son signos y síntomas importantes de un ambiente de optimismo, de esperanza, y que estamos seguros tendrá una muy buena respuesta en el sector privado, que evidentemente es clave en este esfuerzo y en este objetivo. 8:11 en Ecuador continental. Estamos dialogando en una cadena de radioemisoras en el país con la señora, la psicóloga, vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña. Y le consultamos, ¿no? El presidente Lenín Moreno, el día lunes por la noche, su acostumbrada ya presencia ante los medios de comunicación, nos hizo a conocer el plan macroeconómico tan esperado, obviamente, después de 10 meses, con 4 ejes sustentados en 14 lineamientos económicos. Usted, que desde chiquita respira economía en su casa y lo social también, porque conozco a la familia, lo recuerdo mucho a don Elías Muñoz Vicuña, tremendo personaje. ¿Cuál va a ser el aporte de la vicepresidencia para el cumplimiento de estos 14 lineamientos económicos? Bueno, creo que uno fundamental. Recordemos que desde el 6 de marzo el compañero presidente Lenín Moreno me encarga funciones bastante importantes y sobre todo con una gran responsabilidad. Dentro de esas, ustedes conocen pues la coordinación con nuestro representante en el Consejo Directivo del IES. Hemos tenido varias reuniones de trabajo y estamos articulando algunas acciones importantes desde precisamente la gestión del IES, pero en evidente coordinación con el gobierno discúlpeme. central. Sí. Es cierto que lo que dijo el señor Carvajal, que, entre paréntesis, él es el ministro de la política. Dice, el IES está quebrado. A ver, creo que Miguel ha aclarado en varias oportunidades que fue un término inapropiado, coloquial, en el marco. ¿Se le chispoteó? Yo creo que fue un término coloquial, como él mismo dice, que obviamente fue impreciso. El IES evidentemente tiene una situación compleja, precisamente parte de los 3 ejes de acción y de característica de la gestión deben de ser, como lo hemos acordado y como no puede ser de otra manera, transparencia, sostenibilidad y derechos, y en ese sentido una de las primeras acciones del nuevo director o presidente del directorio del Consejo Directivo del IES precisamente fue, con la disposición e instrucción del presidente del gobierno de todos, fue transparentar los estudios actuariales del 2013. Correcto. Están en marcha los nuevos estudios actuariales que esperamos junto con la auditoría puedan presentárselos a finales de junio, julio, es decir, a partir del segundo semestre de este año. Y sobre esa base, con un sustento técnico, con responsabilidad, garantizando la sostenibilidad del sistema de seguridad social,
tenga la seguridad que se plantearán medidas importantes, adecuadas como para garantizar esta sostenibilidad en el sistema de seguridad social con los distintos fondos y los distintos componentes, el de salud, el de pensiones, etcétera, pero que parten de una premisa fundamental. Primero, en el mundo, los sistemas de seguridad social cada determinado tiempo tienen que irse ajustando para garantizar precisamente la sostenibilidad. Lo que podemos decir con absoluta claridad es que no hay tal cosa, y creo que es importante dejarlo expresamente. Fue una palabra imprecisa, no refleja la realidad del IES. Hay una situación compleja, sin dudas que sí, y debemos garantizar su sostenibilidad, pero definitivamente no con esos términos, no como lo ha aclarado el propio compañero Miguel Carvajal. Bajo mi responsabilidad fue una imprudencia. Probablemente. Señora vicepresidenta, importante también tener en consideración parte de las funciones que le ha encomendado el señor presidente de la República en relación al sector de la economía popular y solidaria. Justamente a eso quería ir, porque no concluí, digamos, la pregunta o la inquietud de Clever. Efectivamente, en el marco de la implementación de este programa económico, una de las responsabilidades, así como la del IES, así como de la de reconstrucción y reactivación económica y productiva de las provincias afectadas por el terremoto, y por supuesto la puesta en marcha, como ya se vienen dando la mayoría de las acciones respecto a la consulta popular, está precisamente la coordinación y la presidencia del comité que trata o que tiene la finalidad de articular y de fortalecer toda la política pública encaminada al fortalecimiento de un sector tan importante de nuestra economía como es precisamente la economía popular y solidaria, que un poco contestando también la pregunta de Cristian, definitivamente parte de ese mensaje es que el sector real de la economía popular y solidaria, de la misma forma que el sector financiero de finanzas populares y solidarias, juega un rol clave en la economía. Se estima, y yo creo que una de las tareas es trabajar también en fortalecer las fuentes de información que permitan tener mucha más certeza en cuanto a los datos estadísticos de este sector, para definitivamente sostenerlos y darle un impulso a través de políticas públicas, porque la economía popular y solidaria representa más o menos el 64% de la población económicamente activa, que está vinculada al sector. Hay un potencial enorme, se estima que cerca del 26% del Producto Interno Bruto proviene de la economía popular y solidaria. Yo creo que mucho más, yo creo que las cifras todavía nos quedan bastante insuficientes o no apegadas a la realidad, y es precisamente parte de lo que debemos hacer, consolidar y articular toda la institucionalidad que tiene que ver directamente con la economía popular y solidaria. Una de las primeras acciones, por ejemplo, es fortalecer este comité. Actualmente se encuentra el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que es fundamental. Recuerden que tiene adscrito el Instituto de Economía Popular y Solidaria, que viene jugando un papel importante y debemos fortalecerlo, al igual que obviamente el Ministerio de Industrias y Productividad. Pero nos queda todavía insuficiente o incompleto este comité, y estoy planteando, y espero que ya en los próximos días esté aprobado el decreto, es la incorporación de otras carteras de Estado que tienen que ver con carteras de Estado rectoras en distintos campos. Por ejemplo, necesariamente tenemos que incorporar para ese fortalecimiento de la política pública al Ministerio de Agricultura y Ganadería, porque las asociaciones productivas, el cooperativismo, la asociatividad de los pequeños productores, de nuestros campesinos, es fundamental en ese sentido. El Ministerio de Acuacultura y Pesca, por ejemplo, para incorporar de forma clara políticas públicas orientadas, por ejemplo, al fortalecimiento del sector pesquero artesanal, que es clave en la economía popular y solidaria. Y de igual manera, por ejemplo, el Ministerio de Transporte como ente rector en esta temática, dado que existe dentro del sector real de la economía popular y solidaria, por supuesto, las cooperativas de transporte. Entonces, creo que partimos de un hecho importante, el diagnóstico del sector, ver dónde están los cuellos de botella. Nos hemos reunido ya desde el primer día de la designación de estas funciones con los distintos y diversos sectores y representantes de la economía popular y solidaria, de la institucionalidad que existe al respecto. Recuerden que tenemos no solo el instituto, aparte de las carteras de Estado, el Instituto de Economía Popular y Solidaria, la Corporación Financiera de Finanzas Populares y Solidarias, el propio CERCOP. Y aquí un dato importante, por ejemplo, Clever, Cristian y los amigos que nos escuchan. Estamos hablando que el Estado ecuatoriano, que el gobierno central compra alrededor
el gobierno compra alrededor de 6.000 millones de dólares en compras públicas al año, aproximadamente. Claro, ahí está de todo. En esos 6.000 millones de dólares, menos del 7% proviene o son proveedores los sectores de la economía popular y solidaria. Eso necesariamente tiene que incrementarse. Claro. Incrementarse sustancialmente, y para eso hay que tomar algunas medidas importantes. Fundamentalmente la posibilidad de tener un mecanismo de capacitación permanente. En eso hemos decidido, y es necesario fortalecer los convenios con la academia, con las universidades, que permitan también un acompañamiento a más de lo que las carteras de Estado deberán hacer en cada una de sus áreas. Es fundamental. Pero sobre todo, mecanismos que permitan democratizar el acceso a crédito con facilidades, en condiciones adecuadas para un sector que evidentemente no es el mismo que, digamos, las grandes empresas o el sector privado, que tiene otro tipo de condiciones. Entonces, por ahí son algunos mecanismos: acceso a crédito productivo, capacitación y asistencia técnica permanente, que permita obviamente posicionar a la economía popular y solidaria en el sitial que se merece dentro de la economía, que, como bien reza en la Constitución, tiene la característica de social y solidaria en nuestro país. Estamos dialogando con la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña. Nos están incorporados a este diálogo Radio Estrella 92.1 FM, Élite 97.3 FM y 98.9 FM, Carrusel 660 AM, Revolución 770 AM, 97.7 FM La Ciudadana, 106.9 en Quito, 106.5 en Loja, 100.1 en Manabí, 93.7 en Cuenca, Radio Caribe 104.9 en Jipijapa, San Gregorio, Radio, póngale oído, 106.1 en Puerto Viejo. Desde allá, pues, que cuando estemos tratando el tema reconstrucción de Manabí, vamos a esperar también inquietudes de parte del abogado Milton Elías Macías de Radio San Gregorio, allá en la capital de todos los manavitas. María Alejandra, hágame el favor de contestar lo siguiente, porque ya dije en los 7 lineamientos que sustentan estos 4 ejes que ya el presidente los hizo conocer. Obviamente ustedes se van a encontrar con algunos cuellos de botella, ¿no? Por la parte, por ejemplo, legal. Ustedes tendrán que enviar a la legislatura reformas de leyes, nuevas leyes, incluso leyes de carácter económico urgente, porque lo que hemos observado los ecuatorianos, y particularmente quienes hablan, es que el presidente Lenín Moreno es un hombre completamente dinámico, es muy práctico, como dicen los dominicanos, friendo y comiendo. Y usted es una gran acólita de él, porque yo la veo que está en Manabí, está en Loja, está acá y está allá, y me parece que están haciendo un excelente trabajo. En este orden, entonces, ya se dio a conocer el plan macroeconómico, ya tenemos los lineamientos, pero tengo que decirle, acá en la radio también nos llaman, nos escriben y dicen, bueno, y hay que cambiar también a la gente, porque hay gente que todavía existe y que ya no debe de estar, porque acá es con equipo nuevo, porque el equipo tiene otra dinámica, el equipo tiene otro pensamiento. En ese orden también ya conversábamos con el ministro Mideros, dice que se escapó. Acá nosotros tenemos un plan institucional que va a ser reformado, todo el estamento de la función ejecutiva, y allí se van a quitar algunos ministerios, se van a quitar algunas secretarías generales, etcétera. En ese orden, la vicepresidenta va a tener un rol más importante, yo diría, porque se van a achicar, se puede decir, ciertas funciones.
a usted, por ejemplo, le digo con toda la franqueza, porque es conocimiento público, dice, la vicepresidenta tiene 17 asesores y que gasta tanto y lo de acá y lo de allá. Dejémoslo claro, así como usted acaba de decir, no fue lo que dijo eso el señor Carvajal con respecto al Seguro Social. Usted tiene 17 asesores. Bueno, primero hay que ver la fuente de dónde sale y con qué intención, porque así se dice cada barbaridad que va saliendo. Solo para poner, digamos, en contexto y informar a la ciudadanía, más que aclarar algún despropósito que nace de alguna mala intención, sobre todo en redes sociales, de donde uno encuentra lo bueno, lo malo y lo feo, y lo perverso también. Yo no pero le paro bola. Así es. Pero a ver, en concreto, cuando el presidente Lenín Moreno me encargó el 4 de octubre las funciones de vicepresidenta, en apego a lo que establece la Constitución, el encargo, ¿verdad? Se habían ya sacado, es decir, o se terminaron los contratos a nivel jerárquico superior y de asesores y todo, de 120 personas que habían entrado con el vicepresidente anterior. Y en un necesario reajuste precisamente de la vicepresidencia, luego de haber sacado a 120 personas. Recuerden que el ex vicepresidente no tenía funciones, las funciones son asignadas por el presidente de la República, se las quitó, porque, digamos, por los temas de que son de conocimiento público. Había que operar con un equipo mínimo que implicaba la conducción o el ejercicio de una responsabilidad tan grande, no solo política, sino también de gestión gubernamental, en el marco de la relación interinstitucional con otras funciones del Estado para la implementación de la consulta popular, tal cual rezaba el decreto de encargo del presidente a la vicepresidenta encargada. Y en ese contexto hubo que operar precisamente hasta hace poco, y bueno, de hecho todavía no está aprobada una nueva estructura, con un equipo mínimo. Entonces, más allá de los asesores como tal, estamos hablando de que ese es el cargo que se le imputó, que se le impuso a no solo asesores, que definitivamente una vicepresidencia debe de tener, claro. Imagínate, faltaba más, sino también desde coordinadores de despacho, el equipo básico de comunicación, porque evidentemente fue también cambiado, entre otros temas. Entonces no estamos hablando de 17 asesores, sino de 17 colaboradores versus 120 que obviamente existían antes. Es un equipo mínimo que operó para el encargo de las funciones, sobre todo de coordinación y dirección del proceso de consulta popular. Hoy, de hecho, con nuevas funciones, es necesario reajustar eso. Bajo ningún punto de vista será la superestructura que existía de la vicepresidencia anterior con otras responsabilidades y demás, sino precisamente atendiendo un sentido de austeridad en el manejo del gasto público, pero sobre todo de eficiencia en la gestión, que nos parece que es fundamental. Así que esto es importante aclararle a la ciudadanía, pero sobre todo lo importante es que, insisto, hay un equipo de trabajo que está comprometido. Era necesario tener, por ejemplo, gestores en los territorios para la coordinación adecuada. Entonces, esa leyenda urbana de 17 asesores que estén hablándole al oído no son tal, sino que era la denominación en una estructura temporal, producto de un cambio que hubo, recuerden, de 120 personas que sacaron del nivel jerárquico superior y de asesores y demás en el proceso del encargo. Con sueldo totototes. ¿De qué estamos hablando? ¿El anterior o la ahora? No, claro, bueno, en función de los rangos que corresponden. Entonces, eso era importante aclarar. Pero aquí lo de fondo, insisto, es que lo fundamental es que en este marco de reactivación económica y productiva, como una prioridad del gobierno nacional, la invitación permanente a que exista esa corresponsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados, de las otras funciones del Estado, de la ciudadanía, sin dudas del sector privado, insisto, y en esto queremos ser absolutamente enfáticos a pesar de poder sonar reiterativos. El sector privado juega un rol fundamental en este proceso de reactivación. Hay incentivos importantes, creo que hay medidas que no constituyen bajo ningún punto de vista ni paquetazos que afectan el bolsillo de la inmensa mayoría de los ecuatorianos, pero sí se pide un ejercicio de corresponsabilidad, por ejemplo, para sostener la dolarización. Y hay medidas que evidentemente procuran aquello.
detener la salida de dólares y evidentemente fomentar el ingreso de divisas. Podríamos decir, ya para cerrar esta idea, que en este modelo económico de Lenín Moreno y Alejandra Cuña es importantísimo el sector privado. Por supuesto, y siempre lo ha sido, es decir, en la economía nacional el sector privado juega un rol fundamental, pero un sector privado responsable, un sector privado comprometido con los objetivos nacionales de reactivación, de generación de empleo de calidad, garantizando los derechos de los trabajadores. Y ello también va de la mano de esfuerzos importantes para incentivar, por ejemplo, nuevas inversiones. Pero no inversiones por inversiones, inversiones tanto nacionales como extranjeras, pero que tengan estos tres componentes centrales, que sean capitales o que sean industrias que se pongan en el país, es decir, inversiones de todo tipo que generen empleo de calidad, que procuren transferencia de tecnología y que estén ligados, obviamente, a objetivos nacionales. Yo creo que eso es lo fundamental. Hace poco estuvimos con el sector externo y de política internacional y comercio exterior, junto con Pablo Campana, con Eva García, con la canciller y demás, y estuvimos en un showroom en donde más de 50 empresarios, incluso representantes de multinacionales, estaban en nuestro país para conocer de primera mano, luego de un periplo en más de 14 países que hiciera nuestro ministro de Comercio Exterior, precisamente para ver cuáles son estos proyectos importantes, alrededor de 14 que están valorados más o menos en 9.500 millones de dólares, que obviamente son una oferta importante para el Ecuador, para ofrecerle al mundo posibilidades de inversión que procuren no solo la recuperación de esos capitales, sino efectivamente un proceso de beneficio mutuo. Somos muy optimistas de que eso se concrete muy pronto. Ya, por ejemplo, en el sector minero hay algunas muestras importantes de aquello, en algunas visitas y reuniones bilaterales que se han tenido de forma importante. Eso ya lo han comunicado incluso los propios ministros del ramo y sobre todo el presidente de la República. Es decir, creo que hay un compromiso, hay una expectativa, pero sobre todo hay un muy buen ambiente para invertir en nuestro país, que ofrece seguridad jurídica, tranquilidad, que ofrece también estabilidad política, que es clave para todos los inversionistas que pretenden ver algunas opciones para colocar no solo sus capitales, sus dineros e invertir en nuestro país. Y considerar que las buenas noticias continúan para el país. Una vez más, en una veintena de nominaciones, Ecuador se proyecta en los próximos Oscar del Turismo para seguir consolidando la política que lleva adelante el gobierno que encabeza el presidente Lenín Moreno. Ahora, respecto justamente a las medidas que se han implementado, que se vienen implementando a raíz del último pronunciamiento en cadena nacional del presidente de la República, ya usted abordaba en su última respuesta el tema de las alianzas público-privadas, como decía el economista, la oportunidad para que trabajen de la mano el sector público y el sector privado. Pero en el contexto que atañe a aquella labor que viene ejecutando la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida, hablamos de las misiones, entre otras, Casa para Todos, ¿cómo se viene teniendo esa consideración respecto a las funciones que a usted le corresponden en la coordinación de algunos estamentos? Importante que usted haya citado en una respuesta anterior que en relación precisamente a las funciones que le ha encomendado el presidente de la República, usted pretende incorporar a otros actores, a otras instituciones para poder complementar y que la política se mantenga de manera integral en beneficio del ciudadano. Y de la economía popular y solidaria, que es el sector fundamental. Bueno, recordemos que los proyectos emblemáticos también están ligados a prioridades nacionales. Es decir, Casa para Todos como un objetivo central desde la perspectiva social y de hábitat, ¿sí?, es reducir el déficit de vivienda, sobre todo en las familias ubicadas en situación de pobreza. Pero no solo eso, porque al construir las viviendas, al construir la infraestructura necesaria como para dotar de servicios básicos a urbanizaciones, a nuevas urbanizaciones que se están haciendo en relación y en coordinación con los GATS, evidentemente necesitas dinamizar la economía a través de un sector tan importante como es el de la construcción. Entonces, ahí, digamos, el direccionamiento de la implementación de los programas emblemáticos como Casa para Todos, como Agua para Todos, para dotar de servicios básicos tan importantes como el acceso a agua segura, a saneamiento ambiental, alcantarillado, sobre todo en aquellos municipios más chiquitos o municipios que no tengan la capacidad de endeudamiento, en donde el Banco de Desarrollo va a otorgar
dependiendo de cada caso, subsidios de hasta el 75% que permite realmente atender un problema fundamental, no solo que tiene que ver con las competencias de los GATS y que tiene que necesariamente contar con el apoyo del gobierno central, sino que tiene que ver con responsabilidades y garantías que deben brindarse desde el Estado ecuatoriano, como es, por ejemplo, el acceso al agua, pero sobre todo garantizar la salud de la gente. No podemos hablar de garantizar la salud de la gente si hay poblaciones enteras que no tienen acceso a agua segura. Entonces, en la implementación, por ejemplo, de la misión Ternura para atender a nuestros niños, combatir la desnutrición infantil, sobre todo en los primeros años de vida, es clave articular con los gobiernos autónomos descentralizados para impulsar proyectos y programas que, por ejemplo, en la dotación de agua potable se tenga. Entonces, hay una visión integral de la política pública. No es la casa por la casa, no. Es la entrega de vivienda digna a las familias más pobres en el marco de un hábitat digno, seguro, inclusivo, que es parte, por ejemplo, del objetivo de la nueva política pública de desarrollo urbano y vivienda en el marco de la Declaración de Quito que firmamos como Estado ecuatoriano en Hábitat 3 en octubre del 2016. Entonces, todo está interrelacionado, la generación de comunidad, el fortalecimiento de la participación ciudadana organizada, el fortalecimiento de la organización barrial y comunitaria como un elemento central de la nueva agenda urbana, como una necesidad imperiosa en el marco del Plan Casa para Todos y también ligada a objetivos claros del Plan Nacional de Desarrollo, que tiene 3 componentes centrales. Primero, derechos para todos durante toda la vida, una economía al servicio de la sociedad y más sociedad, mejor Estado. Esos 3 ejes centrales del plan de desarrollo que hemos denominado Plan Toda una Vida y que se implementa, entre otras acciones, con el programa Toda una Vida y sus distintos planes, ¿no? Que Casa para Todos, Misión Ternura, Impulso Joven, la gran minga agropecuaria, que es fundamental. Y ahí el fortalecimiento de las políticas públicas para la economía popular y solidaria sin duda será una prioridad, como para poner algunos ejemplos de todo lo que se ha venido avanzando y obviamente en qué paraguas se está desarrollando esta importante gestión del gobierno que tiene ya resultados importantes en este tiempo que todavía no llegamos al año. 8:36 dialogando aquí en una cadena de emisoras en el Ecuador, matrizando a Radio Huancavilca 830M con Estrella 92.1 FM, Élite 99.7 FM, Carrusel 660 AM y 98.9 FM, Revolución 770 AM, Ciudadanas 600 AM, 106.9 en Quito, 106.5 en Loja, 100.1 en Manabí, 93.7 en Cuenca, Caribe 104.9 en Jipijapa, San Gregorio Radio, póngalo oído, 106.1 en Puerto Viejo. A propósito, en el dial está el abogado Milton Macías de Radio San Gregorio. Esto que acaba de explicar María Alejandra, yo lo resumo en una sola cosa, en un solo término, un solo concepto. Todo en la búsqueda de calidad de vida para la familia, calidad de vida para todos los ecuatorianos. Ahí está el resultado, eso es lo que se busca. Y en ese orden, los manavitas, mis coprovincianos, que sufrieron un 16 de abril del año 2016 un terremoto, que aún están pendientes muchas tareas y que el señor presidente Lenín Moreno le ha dado a usted esa responsabilidad de la reconstrucción de la provincia de Manabí, particularmente la zona norte de Manabí, la capital, Puerto Viejo, y obviamente Muisne y todos estos sectores de Esmeraldas también que sufrieron estas consecuencias. En ese orden, ¿cómo estamos? ¿Cómo hemos emprendido esa tarea que indudablemente todos los manavitas están esperando que María Alejandra Vicuña les diga cómo lo está cometiendo y qué resultados va a obtener? Bueno, efectivamente, primero el fortalecer el espacio de toma de decisiones, que es el Comité de Reconstrucción,
fortaleciendo también mecanismos de seguimiento y evaluación de cada una de las acciones emprendidas por la Secretaría Técnica para la Reconstrucción y Reactivación Económica y Productiva de Manabí. Porque recordemos que hay dos momentos, dos fases. Primero, el continuar con las obras importantes en materia de reconstrucción, es decir, de infraestructura, viviendas, carreteras, hospitales, centros educativos, con lo cual se ha cubierto un sinnúmero de proyectos que ya estaban dentro de la planificación de la reconstrucción, pero que definitivamente todavía hay tareas pendientes. Solo para poner un ejemplo, en el caso de viviendas, para cubrir el techo que implica el plan Reconstruyo, que es de 45.455 damnificados, digamos, registrados en la base de datos para ser atendidos. ¿Faltan? No, ese es el tope, ese es el techo. El techo es 45.455, exactamente, familias o personas damnificadas por el terremoto en materia de vivienda, ¿cierto? Faltan un poquito más de 6.000 de ser atendidas, es decir, la inmensa mayoría ya ha sido atendida, pero ese pequeño número... ¿Todavía hay carpas? En algunos sitios todavía hay carpas, sin duda esto para nosotros es una prioridad, pero aquí hay algunos temas, nos hemos encontrado con un sinnúmero de dificultades, y esto desde que yo era ministra de Vivienda, con un sinnúmero de temas de tipo legal, contractual, técnico y demás en muchos trámites burocráticos, pero también acciones no necesariamente apegadas a la ética, que ya están en manos de Contraloría para los estudios especiales correspondientes. Pero Clever, Cristian, amigos que nos escuchan, más allá de las acciones de transparencia que son fundamentales adoptar, por ejemplo, para tomar medidas frente a contratistas incumplidos que no pusieron medio bloque, pero que sí recibieron el anticipo. No me digas. ¿Sí? O que, por ejemplo, dejaron la casa a medio hacer. Entonces, más allá de lo que se debe hacer, no solo para precautelar los recursos públicos y para, obviamente, exigir en el caso que corresponde las acciones legales pertinentes, sino fundamentalmente tenemos que resolverle el problema a la gente, porque atrás de una vivienda no construida hay una familia manabita de Esmeraldas desatendida en necesidades básicas que debemos de garantizar. Esa es una de las primeras acciones. Creo que hemos avanzado bastante, pero todavía nos falta. Hay errores cometidos que necesariamente tienen que ser corregidos, pero también hay de lo otro. Hay acciones no apegadas a la ética que con todo el peso de la ley tendrán que las autoridades pertinentes evidentemente tomar las acciones del caso. Pero lo importante para Manabí, lo importante para Esmeraldas es que constituye una prioridad el cumplir con la meta y la planificación en el proceso de reconstrucción de infraestructura, que es fundamental, y ya hay una programación importante en este año que más o menos se va a invertir desde el gobierno central alrededor de 480 millones de dólares para emprender alrededor de 35 a 40 proyectos prioritarios en este año 2018. Es decir, Manabí y Esmeraldas son una prioridad para el gobierno nacional. Y comentarles también, como ya lo hemos dicho desde las primeras reuniones de trabajo, toda vez que me encargaran incluso desde antes, porque hemos tenido una presencia permanente en Manabí, y bueno, en ese sentido, el incorporar, por ejemplo, al Comité para la Reconstrucción y Reactivación Económica y Productiva a una representación de Esmeraldas, que consideramos fue una deuda pendiente. Me también parece bien. Con la provincia hermana que también fue afectada por el terremoto. Sin dudas en menor medida que en Manabí, pero con serias afectaciones, y por supuesto la representación, en este caso a través de la Prefectura de Esmeraldas. Consideramos no solo que es un mensaje importante para Esmeraldas, sino que era necesario en un espacio de toma de decisiones para la priorización de los proyectos que tienen que ver con esta reconstrucción. María Alejandra me va a permitir hacer participar en este diálogo con usted al compañero, colega, abogado Milton Macías de San Gregorio Radio, desde Puerto Viejo, capital de todos los manavitas. Bienvenido, Milton. Bueno, muchas gracias, economista Clever Chica, mucho gusto, buenos días, un saludo para ustedes, para Cristian de la Puerta, para todos los compañeros a nivel nacional. Fuerte abrazo desde Manabí para la doctora María Alejandra Vicuña, vicepresidente de la República del Ecuador. Bueno, dos temitas en honor al tiempo. Señora vicepresidenta, el abogado José Herrera, hemos ocultado, ha dado importante apertura y también articulación
desde la Secretaría Técnica y el trabajo en territorio que ha sido importante y que se realiza permanentemente. Pregunta concreta para este tema: ¿hasta qué punto se impulsa la importancia de las facilidades pesqueras de Puerto López, Crucita, Cojimíes y Chamanga? Y también la participación de las organizaciones de economía popular y solidaria en los planes de reactivación económica. Y adicionalmente, doctora María Alejandra Vicuña, el tema Midubi. Hay importante acción por parte del ingeniero Marcos Paredes del Midubi, un hombre que como profesional probo y de mucha aceptación y de mucha simpatía en Manabí, está trabajando de forma positiva, un hombre que se preocupa, un hombre que se desvive por trabajar en favor de la provincia en el marco del Midubi. ¿Hasta qué punto también hay el apoyo por parte de la Vicepresidencia y la Secretaría General de Reconstrucción para apoyar proyectos emblemáticos en cuanto al Midubi? Recordamos, hay un funcionario excelente de mucha valía como es el ingeniero Marcos Paredes al frente de esta institución. La escuchamos, doctora María Alejandra Vicuña. Sí, ¿cómo está, Milton? Un gusto saludarlo a usted y por su intermedio a todos nuestros hermanos manavitas. Siempre un gusto saludarlos y sobre todo volver pronto. Uno de los compromisos que asumimos fue estar permanentemente en el territorio y así será. No solo en las reuniones formales del Comité para la Reconstrucción, que también las tenemos en las distintas, en la capital cuando corresponde, en Esmeraldas, y por supuesto en Manabí, una presencia permanente del Gobierno Nacional, más allá de la vicepresidencia, del Gobierno Nacional permanentemente en el territorio y por supuesto evaluando, fortaleciendo, impulsando, respaldando la gestión acertada de las distintas carteras de Estado vinculadas directamente en el proceso de reconstrucción. Evidentemente el Midubi, por supuesto que Transporte y Obras Públicas, entidades ejecutoras como la Empresa Pública Ecuador Estratégico o como por ejemplo SECOP, el Ministerio de Salud Pública y de Educación, el MIES, es decir, toda la institucionalidad trabajando articuladamente en beneficio de nuestros hermanos manavitas y de nuestros hermanos esmeraldeños. Particularmente en el caso de Manabí, lo que usted menciona es fundamental. Estamos próximos ya dentro de muy poco tiempo de realizar las inauguraciones de estas facilidades pesqueras, como mencionaba, en Chamanga, en Crucita, en Puerto López, en Cojimíes, con una inversión importante, pero que sobre todo es infraestructura que contribuye al otro eje central del proceso de reconstrucción o del Comité de Reconstrucción, que es la reactivación económica y productiva, que es un elemento fundamental en este nuevo momento del proceso de reconstrucción. Y obviamente para impulsarlo es necesario este tipo de facilidades, de igual manera como ya se han venido inaugurando, por ejemplo, los mercados. No solo en Pedernales, estamos próximos a inaugurar el mercado de Puerto Viejo, que es importante para poder reactivar la economía y sobre todo fortalecer a este importante sector que usted mencionaba, que es el de la economía popular y solidaria. Como mencionaba, alrededor de 480 millones de dólares es el compromiso y los recursos que se van a asignar para la implementación, para el término y para el inicio de proyectos y de programas en el marco del Plan Reconstruye, que están dentro, como mencionaba, de la planificación para cumplir con el compromiso del Estado ecuatoriano con Manabí y Esmeraldas luego del pasado terremoto del 16 de abril, que como conocemos estamos por cumplir 2 años y hay mucho que decir, hay cuentas que rendir, pero sobre todo hay compromisos que seguir asumiendo. Estaremos presentes en el territorio. Casualmente yo este día lunes estaré presente en el territorio. Hay reuniones importantes de articulación, por ejemplo, con aquellos organismos multilaterales que están financiando muchos de estos proyectos y programas que son fundamentales y que son tareas necesarias de hacer. Así que vamos a tener una presencia no solo este lunes, sino definitivamente una presencia permanente todo el tiempo que sea necesario, y no solo la vicepresidencia, sino fundamentalmente las carteras de Estado vinculadas a esta temática. Así que me tendrán mucho más seguido los hermanos de Manabí, precisamente para seguir trabajando en su beneficio, para articular de forma adecuada con todos los sectores y sobre todo para escuchar de primera mano las demandas, los requerimientos, los
planteamientos y los compromisos que también, por ejemplo, desde nuestros aliados estratégicos en el plano de la reconstrucción, como son los gobiernos autónomos descentralizados, tenemos. Antes de esta entrevista conversamos con el general Paco Moncayo, que está integrando una comisión de seguridad de alto nivel, que la nombrada pues el señor presidente de la República. Y esto tiene que ver con este gran problema serio, sensible, delicado, complejo, porque estamos enfrentando nada más y nada menos que a la organización del crimen. Y nosotros conocemos que el gobierno está 10 puntos en este tema, o sea, compenetrado, aparte de los otros temas que son vitales en la parte económica, en la parte social. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, primero que son hechos que hemos repudiado, que condenamos, pero que no solo nos quedamos en la condena, en el rechazo y en la solidaridad, obviamente, con las familias afectadas. Creo que ayer nos entristeció a todo la sociedad ecuatoriana en su conjunto la lamentable noticia del fallecimiento del cuarto infante de Marina, que fue obviamente víctima del atentado en Mataje semanas atrás, en el que fallecieron 3 inicialmente y lamentablemente ha fallecido el día de ayer otro héroe de la patria, porque así los concebimos, aquellos jóvenes infantes de Marina, jóvenes soldados de la patria que custodiando no solo la heredad territorial, la defensa de nuestra soberanía, sino garantizando la seguridad ciudadana. Creo que estos hechos sin dudas no solo nos conmueven, nos indignan, sino que nos motivan a seguir redoblando esfuerzos para combatir este lastre, el crimen organizado que definitivamente ha sido golpeado, ha sido combatido de forma eficiente por las fuerzas del orden. Yo reivindico el profesionalismo y el trabajo importante que viene desarrollando la Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas. Y sin dudas, frente a estos temas, tenemos que redoblar esfuerzos. Pero más allá de materia de seguridad ciudadana, que es el eje central ahorita, sobre todo en la zona de frontera y particularmente en los cantones que se encuentran en estado de excepción, una de las medidas adoptadas en el último Consejo de Seguridad Pública del Estado, en el COSEP, en el que obviamente participo, fue precisamente, luego de la evaluación, reiterar o nuevamente dejar en estado de excepción, prolongar el estado de excepción durante un mes más para continuar evaluando la situación. Lamentamos mucho, creo que es una pérdida enorme para la patria, nos solidarizamos con las familias, pero les damos un mensaje importante. Aquí hay un Estado comprometido con la seguridad de nuestros ciudadanos, aquí hay un Estado que va a velar por su seguridad y no va a permitir que sigan ganando terreno estas bandas de crimen organizado. Y por supuesto, el compromiso del gobierno ecuatoriano desde el inicio ha sido respecto a los 3 compatriotas secuestrados, a los 3 periodistas del equipo del comercio, ha sido reiterativo en manifestar que estamos tomando desde el primer momento en el que supimos la noticia todas las acciones necesarias para traer a los 3 que nos faltan, traerlos vivos, traerlos sanos y salvos con sus familias. Estos son temas muy sensibles y la información debe ser procesada de forma absolutamente responsable. Obviamente hay reservas que no se pueden difundir en los medios de comunicación, pero simplemente el mensaje a la ciudadanía, a las familias y por supuesto a nuestros compatriotas secuestrados es que aquí hay un gobierno que no dará tregua hasta que los 3 que nos faltan regresen con sus familias. Y por supuesto, manejar la información con absoluta responsabilidad, entendiendo que existe un compromiso del gobierno nacional para realizar todas las acciones necesarias con responsabilidad, con absoluto profesionalismo, a partir de las acciones que las autoridades pertinentes están desarrollando. Nos faltan 3, es una campaña que se lleva en redes sociales y precisamente aprovechar la última de las respuestas de la vicepresidencia para el mensaje aquel de que en redes sociales nos expresemos con mucho respeto y también salvaguardando esta labor que está llevando a cabo el gobierno ecuatoriano. Ya me avisan por acá que casi no tenemos tiempo. Quería referirme a un último tema con usted,
para cerrar ya de mi parte la intervención que me corresponde, y es precisamente en base a las funciones que le delegara el presidente de la República, y es precisamente aquella partecita de la coordinación para el cumplimiento de lo que se aprobó el pasado 4 de febrero en consulta popular por intermedio de la enorme voluntad del pueblo ecuatoriano. ¿Cómo marcha aquello? ¿Hay un cronograma delineado desde lo que a usted le corresponde en la cabeza a esta delegación del presidente? Bueno, recordemos que esa es una función que viene de hecho desarrollando, porque el decreto lo que hace es formalizar ese encargo de dar continuidad a una tarea encomendada desde el 4 de octubre del 2017. Y bueno, muchas de las tareas ya se han cumplido. Recordemos que ya se envió a la Asamblea Nacional el proyecto de derogatoria de la ley de plusvalía, que ya está derogada. Se envió también el proyecto de ley reformatoria a la ley de participación ciudadana y control social, que obviamente plantea el mecanismo que, de acuerdo a los anexos aprobados por todos nosotros en las urnas, en relación, por ejemplo, a la conformación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero también se envió ya, y de hecho está en pleno funcionamiento, la comisión transitoria. Se enviaron las ternas como corresponde, de forma inmediata, luego de un proceso de escogitamiento de hombres y mujeres probos que fueron propuestos por la ciudadanía, por las distintas organizaciones. Es decir, era un proceso que permanentemente ha estado involucrada la ciudadanía y las distintas organizaciones. El decreto que creó la comisión técnica para vinculada al análisis técnico y las delimitaciones respecto al tema de la pregunta relacionada con el Yasuní y demás. Es decir, es un proceso que está ya prácticamente en ejecución, o sobre todo en algunos casos ya concluido, y los otros pues obviamente tendrán que concluir en el marco del proceso electoral del 2019 para la elección de los gobiernos autónomos descentralizados y la permanente definición ya, o al menos la conformación permanente, mejor dicho, del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a partir de la elección popular en las urnas. De manera que la consulta se cumple, la palabra del pueblo ecuatoriano la hemos respetado y garantizado. Hemos visto cómo la postura del gobierno nacional para el respeto irrestricto del pronunciamiento de nuestro pueblo el pasado 4 de febrero respecto a pretensiones de desestabilizar o de desconocer el mandato popular con demandas internacionales. Eso vimos en cómo arrancó y cómo terminó, y la postura del gobierno nacional y de todo el Estado ecuatoriano con las distintas funciones del Estado, exigiendo y demandando el respeto a la voluntad de nuestra gente en las urnas. Yo creo que son muestras importantes de la relevancia que tiene esa participación organizada de nuestra gente, el respeto a lo mismo, porque recordemos que para el gobierno de todos no solo es una frase que fue de campaña. Nada para ustedes sin ustedes, creo que es un ejemplo claro de cuál ha sido la práctica permanente de nuestro gobierno, del gobierno del presidente Lenín Moreno, y así seguirá siendo, tengan la plena seguridad. Son las 8:57, estamos terminando este diálogo con la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, con una cadena de emisoras importantes acá en el país, matrizando Radio Huancavelica 830M, el H grande de la información, Radio Estrella 92.1 FM, Élite 99.7 FM, Carrusel 660 AM y 98.9 FM, Revolución 770 AM, Ciudadana 600 AM, 106.9 en Quito, 106.5 en Loja, 100.1 en Manabí, 93.7 en Cuenca, Caribe en 104.9 en Jipijapa, San Gregorio Radio 106.1 en Puerto Viejo. Unas precisiones, mi querida María Alejandra, en materia económica. Nosotros tenemos un esquema que es la dolarización. Tema nosotros no tenemos dinero, entonces tenemos un problema acá que es de conocimiento público. Para eso se ha dado el programa macroeconómico, sus 14 lineamientos, pero necesitamos liquidez. ¿Para qué? Yo diría, esto es lo personal, y permítame hablar en primera persona. Primero hay que elevar el techo de la deuda, hay que elevarlo, es necesario, para obtener nuevos créditos que deben de servir. Uno, para recomprar deuda cara y
lograr una deuda barata, es decir, con plazos largos y con tasas de interés convenientes. Y lo segundo, que quede un saldo de ese dinero para crear líneas de crédito para la producción, con plazos largos y con tasas de interés preferencial para todo lo que se llama la producción. En especial, como lo ha dicho el presidente de la República, hay que darle mucho énfasis al sector productor exportador, y eso hay que hacerlo, y en eso todos debemos estar conectados. Y lo otro ya es lo personal. Yo conozco a la familia Vicuña Muñoz. Todos son gente preparada, tienen título académico profesional de 4º nivel. Los conozco a todos, y esto de la gente, porque es mala, porque la gente es mala, nadie le calza, y por eso que hay prestantes hombres y mujeres que no quieren ir al servicio público, porque enseguida van con la ofensa y todas estas cosas. Entonces se habla ahora del nepotismo, ¿no? Entonces yo me he preguntado, conociéndolos a ustedes, y entonces los títulos ¿para qué fueron? Para colgarlos en la pared y no para servir. Ahora ustedes tienen la oportunidad de servir al Ecuador. Si hay 200, 300 vicuñas en el sector público con capacidad para servir, que estén. No hay problema. El problema sería si están cometiendo irregularidades. Ahí está el problema. Pero si están aportando con su trabajo, con sus conocimientos, adelante. De tal manera que quiero aprovechar esta oportunidad para decirlo así públicamente, por lo que conozco a la familia Vicuña Muñoz, gente muy preparada y gente honesta. María Alejandra, muchas gracias por estar con nosotros y sus despedidas. Sí, bueno, respecto al primer tema, definitivamente todas las acciones necesarias para poder acceder precisamente a nuevos créditos que permitan dinamizar la economía es parte de las acciones y de las tareas responsables que están a cargo de nuestra ministra María Elsa Viteri y de todo el equipo económico. Tenga la plena seguridad que ese es un tema que está también ahí como una prioridad. Todavía, obviamente, de acuerdo a la propia información del gobierno, no hemos alcanzado el techo, estamos muy cerca de hacerlo, así que se tomarán las medidas necesarias y eso deberá contar con el respaldo también de la Asamblea Nacional, de acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley. Y respecto al tema que usted refiere, que bueno, lamentablemente estos últimos minutos vale la pena aclarar, aunque realmente, digamos, en función de la gente, no de algún descalificado, mentiroso, compulsivo, como es este señor Páez, que es precisamente el que ha difundido estas cosas, porque nosotros estamos preocupados de gobernar. Él quiere ser candidato. Este señor que querrá ser, no sé, supongo que candidato a concejal de Quito y nadie lo toma en cuenta. O sea, nosotros realmente dedicarle tiempo a aclarar las falacias, porque son falacias, porque ojalá, digamos, fuera una información comprobada para poder aclararlo. Son mentiras, son adefesios que este señor politiquero, que obviamente quiere algunos 5 minutos de fama y que alguien le tome en cuenta para un evento, porque no creo que ni sus coideros, ni su ex binomio creo que ya lo quiere cerca. Entonces, yo creo que al respecto, y más bien por respeto a la gente, decirle que primero, en el primer semestre de Derecho, se define lo que es nepotismo. Cualquier persona que va a la carrera de Derecho sabe que el nepotismo es la prohibición, o es cuando ocurre, a pesar de la prohibición, de vincular y nombrar la autoridad nominadora a personas o parientes hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Eso sería nepotismo. Entonces,
más allá de eso, porque realmente no vale la pena aclarar ni darle un minuto de importancia, peor megas para responder en redes sociales a un descalificado como este señor, lo importante es primero agradecer el criterio que tiene respecto a profesionales probos, muchos de los cuales están en la función pública desde cuando yo era niña, no desde cuando yo era soy vicepresidente de la República. Al Leonardo Junior lo han hecho famoso después. Claro, lo han hecho famoso, cosa que pretendía más bien hacer este pobre descalificado, que lo que sí debería hacer es rendirle cuentas al país de cómo le aparecen cerca de $1 millón en las cuentas bancarias. La gente honesta y trabajadora no merece definitivamente ser calumniada por una persona pues que no tiene la autoridad moral y que es un descalificado como para hacerlo. Yo respecto al tema no me voy a pronunciar porque no creo que la ciudadanía merezca el que en lugar de gastar minutos para informar las buenas nuevas de nuestro gobierno, para anunciar cuáles son las proyecciones que tenemos con el programa económico, las medidas y las políticas adoptadas para fortalecer la economía popular y solidaria, para beneficiar a nuestro pueblo, dedicarles a los aclaretes de una persona que no merece la más mínima atención y menos nuestro tiempo. Decirles que el gobierno de todos, su gobierno está trabajando por ustedes y que sobre todo tengan la confianza de que vienen días mejores. Creo que hay una adecuada articulación con el sector privado que ha tenido una muy buena respuesta frente a un programa económico serio que invita a la corresponsabilidad, pero que también predica con el ejemplo, con una postura de ajustes necesarios dentro del gobierno que van a permitir, insisto, ahorro ingentes sumas de dinero que van a posibilitar un ahorro importante para ir cerrando esa brecha que definitivamente existe. Así que un ambiente de confianza, un ambiente de optimismo. El día lunes estaremos en Manabí otra vez. Un saludo a nuestros hermanos manavitas. Próximamente también estaremos en Esmeraldas entregando obras importantes. Está pendiente la entrega de 407 viviendas en Quinindé para familias que fueron damnificadas por el terremoto, y lo propio vendremos haciendo a lo largo y ancho de la provincia de Manabí. Así que un abrazo fraterno, muchas gracias por la invitación. Siempre estaremos aquí dispuestos no solo a seguir rindiendo cuentas a nuestro pueblo, a nuestra gente, trayendo buenas nuevas, generando información, planteando opiniones que permitan entender de mejor manera algunas coyunturas, algunos temas de actualidad, pero sobre todo siempre teniendo la apertura para recibir los cuestionamientos, las críticas, los aportes que nos van a permitir mejorar en nuestra gestión de gobierno, porque no haremos nada para la gente sin la gente. Así que muchas gracias y un saludo y agradecimiento a todos los medios de comunicación que están aquí presentes para ayudar a difundir estos importantes mensajes a nuestro pueblo. Y a usted muchas gracias, Cristian, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, economista, aquí. La vicepresidenta, por supuesto. Y felicitaciones al licenciado Víctor Bossi y a todo su equipo, muy bien coordinado todo. Y gracias a todos ustedes, amables oyentes. Huancamilca, la H grande de la información.